Hola mis amores, me place estar nuevamente con ustedes. Dios les continúe bendiciendo. En esta segunda etapa, la fecha correspondiente al cronograma de actividades va del 4 de mayo al 15. Veremos el continente americano. América es uno de los 6 continentes que conforman el planeta Tierra. Recordémoslo: América, África, Asia, Europa, Oceanía y Antártida. El continente americano, a su vez, está dividido en 3 subcontinentes, como los que observas: América del Norte, América Central y América del Sur. Tanto América del Norte y del Sur se encuentran unidos por América Central. Esta unión se conoce como istmo. Nuestro país hace parte del continente americano. Específicamente se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de América del Sur. Por ese motivo goza de una amplia biodiversidad marina. Colombia ocupa el 4º lugar en extensión entre los países suramericanos y se encuentra bordeado por 2 grandes masas de agua: el Océano Pacífico al occidente y el Océano Atlántico al norte. Colombia limita al norte con el Mar Caribe, al sur con Perú y Ecuador, al oriente con Venezuela y Brasil, y al occidente con Panamá y el Océano Pacífico. Nuestro país ocupa una posición privilegiada en el continente americano. Esta posición le permite conectarse por vía terrestre con Centroamérica y América del Sur y tener conexiones marítimas con Europa, Asia y Oceanía. La colonia, que se inició en 1550, fue el periodo de la historia de nuestro país en el cual la corona española creó la Real Audiencia con el propósito de organizar el gobierno, la economía y la sociedad de sus nuevos territorios. La corona se prolongó hasta 1810, cuando gran parte de la población, descontenta por las arbitrariedades de la corona y deseosa de organizar un gobierno propio y administrar sus recursos, decidió llevar a cabo las luchas que los llevaran a obtener la independencia absoluta en 1819. Para asegurar la organización y el seguimiento de los mandatos reales, la corona española fundó las siguientes organizaciones. Primera, el Consejo de Indias. Fue creado en 1524 para los reinos de América. Sus funciones principales fueron: primero, administrativa. Se encargaba en aconsejar al rey sobre las personas que podía nombrar para desempeñarse en los altos cargos políticos y religiosos en América. Segundo, legislativa, dictar las leyes. Tercero, judicial, servir de Tribunal Supremo de Justicia. La Real Audiencia era el máximo órgano de justicia en América
estaba compuesto por magistrados llamados oidores y por un cuerpo de funcionarios, escribanos, procuradores, notarios y alguaciles. Entre sus funciones estaban vigilar el cumplimiento de las leyes y administrar justicia, decidir asuntos relacionados con las encomiendas, problemas comerciales, precios de abastos, tierras, caminos y régimen de policía. Tercero, dirigir la iglesia hasta en los diezmos, en los impuestos. A partir de 1609 se le encomendó también la misión de proteger a los indígenas. Cabildos y alcaldes. El gobierno de las ciudades estaba a cargo de los alcaldes elegidos por los cabildos. Estos eran consejos integrados por los vecinos que residían en la ciudad y tenían propiedades o comercios en ella. En ellos solo participaban las clases sociales altas, compuestas por españoles y criollos. Además de ser un órgano administrativo, el cabildo era un tribunal de justicia, organizaba el ejército vecinal, decidía la cantidad de personas que podrían ejercer un determinado oficio, velaba por la seguridad de las calles y del aseo, el alumbrado y mantenía las escuelas. En cuanto a la economía colonial, a medida que avanzó el proceso colonizador, las actividades económicas fueron transformándose. Se pasó de una economía de saqueo a una economía tributaria y de extracción más controlada y organizada. Economía tributaria. Su finalidad era la apropiación de las ganancias que producían los indígenas y los mestizos a través de pagos de tributos. Economía de extracción. Se desarrolló sobre todo en las zonas con yacimientos mineros, como la llanura del Pacífico y la región de Antioquia, en nuestro país. Allí se construyeron poblados que sirvieron de acopio y así organizar el traslado de los metales preciosos a España. Tributo. Era el pago en trabajo, productos o dinero que debían hacer las comunidades indígenas, los mestizos y los criollos a la corona, a cambio del derecho a trabajar o explotar la tierra. En cuanto al comercio, fue una de las actividades económicas más importantes de la sociedad colonial. Los reyes de España impusieron en sus colonias americanas un monopolio comercial, el cual reglamentaba que las riquezas generadas en las colonias tenían que enviarse directamente a España. Estas restricciones hicieron que muchos comerciantes se dedicaran al contrabando, es decir, a comercializar sin autorización legal con otros países o en otros puertos. Las colonias se convirtieron así en productoras de materias primas que sustentaron la economía de la metrópoli y el lujo de las cortes europeas. Pero además de oro, plata y piedras preciosas de América salían lana, maíz, papa, yuca, tomate, frijol, ají, aguacate, auyama, guayaba, piña, papaya y otros productos agrícolas desconocidos en Europa.
las colonias, a su vez, llegaban paños, muebles, trajes, herramientas, libros y gran variedad de especies animales que no existían aquí, como vacas, burros, cabras, caballos, bueyes, ovejas, gansos y cerdos. La encomienda se creó con el fin de garantizar el trabajo indígena y controlar el pago de tributos en especie o trabajo. Consistía en entregar o encomendar una comunidad indígena a un español para que trabajara en sí para él y le pagara tributos a cambio que debía garantizar su conversión a la fe católica. Los resguardos, tierras que se entregaban a las comunidades indígenas para evitar que se extinguieran. En ellas obtenían lo básico para el sustento de sus miembros y para cubrir los impuestos que debían pagar a la corona española. La mita consistía en que, además de sus obligaciones cotidianas, los indígenas debían hacer turnos de trabajos obligatorios, por el que recibían un pago irrisorio, muy poco o insignificante. Tenemos 4 mitas. Primera, mita minera. Los indígenas eran obligados a trabajar en las minas del español, lejos de su comunidad, con poco alimento y escasas horas de descanso, por lo que muchos murieron. En el siglo XVII se prohibió el trabajo de los indígenas en las minas y fueron reemplazados por los esclavos negros traídos de África. Segundo, mita agraria. Era el trabajo obligatorio por 3 o 4 meses que realizaban los indígenas en las haciendas de los conquistadores. Tercero, mita de obraje. ¿Qué es eso, señor? ¿En qué consistía? En que los indígenas debían trabajar varios días al mes en las incipientes fábricas de paños y telas. Cuarto, mita doméstica. Los indígenas, principalmente las mujeres, debían trabajar en las labores domésticas en casas de los españoles y criollos. Como tema en Constitución Política, veremos nuestro país en la actualidad. Colombia está habitado por personas honestas, trabajadoras y responsables, que en su mayoría tienen el objeto de progresar social y económicamente, junto con sus familias. Vivimos una nación que goza de una enorme diversidad cultural y biológica y que posee grandes riquezas representadas en sus recursos naturales. Nuestra economía crece de manera constante gracias al empeño que ponen empresarios y trabajadores. Infortunadamente, también tenemos una serie de problemas políticos y sociales que han venido perjudicando a todos los colombianos. Uno de ellos es la violencia. La descomposición social, la intolerancia y el irrespeto a las normas generan situaciones de violencia como riñas entre pandillas y barras bravas, accidentes por conductores en estado de embriaguez y violencia intrafamiliar, entre otros.
A esto se le suma el maltrato que sufren muchos niños por parte de sus familias. El fomento de valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad se hacen necesarios para que los colombianos podamos apreciar una reducción de estas formas de